Muy buenos días, soy el estudiante Armando Castro Cuentas de la Universidad de Teología, Filosofía y Letras de la Universidad Aquino Bolivia, de la carrera de Teología Pastoral en la materia de Cosmovisión y Realidad Nacional. Bueno, la cosmovisión es una palabra que ha sido utilizada por primera vez por el pensador y filósofo Immanuel Kant, definiendo así como la percepción sensorial del mundo de un individuo, entendiendo que a partir de ese hecho se podía interpretar la realidad. La cosmovisión ha sido una palabra que no ha sido solamente utilizada desde los ámbitos de la filosofía, sino también desde la teología y muchas otras disciplinas más. La teología cristiana evangélica está basada en una cosmovisión bíblica. Esto quiere decir que la cosmovisión bíblica va a presentar la comprensión integral y coherente de lo que es el mundo, lo que es la creación, lo que es Dios, la humanidad y cómo Él tiene un propósito para todos los seres humanos. Entonces, en la iglesia cristiana, esta comprensión de la cosmovisión bíblica debe ser un modo de preservar ese tipo de valores que comprende la cosmovisión. Y estos valores deben crecer, deben desarrollarse, deben influir en la sociedad a través del mensaje que tiene la iglesia cristiana. Pues, pero lamentablemente el modernismo, el humanismo han ido ingresando como una amenaza en el desarrollo del carácter de la visión de cosmovisión cristiana, bíblica, porque esta se ha visto abordada por una serie de corrientes de pensamiento que han ido distorsionando su objetivo. Por ejemplo, podemos hablar acerca del relativismo y la secularización. Cuestionando las verdades absolutas de la palabra de Dios, se han introducido pensamientos relativistas de interpretación personal, fragmentando así el pensamiento cristiano y llevándolo a un dualismo cuyo resultado ha sido la secularización, que es la práctica de los pensamientos que el mundo comprende dentro de la iglesia. Entonces es una amenaza que ha distorsionado ese pensamiento de cosmovisión bíblica. Por otro lado, encontramos también que las influencias del individualismo y la autonomía moral han llevado a la iglesia a un separatismo doctrinal y a un alejamiento de las normas de la moralidad basadas en los principios cristianos en favor de criterios individuales que han provocado una moral propia, de tal forma que cada uno ya tiene su propia moral, y entendiendo que el cristianismo se reduce simplemente a la iglesia y fuera de la iglesia es otro tipo de cosmovisión secularista. Por otro lado, vemos también cómo la iglesia sufre a través de estas corrientes de pensamiento como el pluralismo religioso, que también significa una amenaza por el mismo concepto que reconoce que se ve fragmentada desde la unidad, porque hay una separación con ideas y corrientes de pensamiento que tienen que ver con su tolerancia, porque muchas iglesias fuera del conocimiento de la palabra de Dios, esa cosmovisión bíblica, han interpretado a su manera muchas doctrinas de tal manera que se han alejado de la verdad y coexistimos con ese pluralismo religioso que ha causado mucho daño, no solamente entre ellos, sino también como la imagen al mundo secular. Pero la Biblia dice en el libro de primera, o mejor, de Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice: retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La Escritura está a favor de la defensa del Evangelio y de cómo podemos nosotros desde los campos de la apologética enseñar, exhortar, convencer a aquellos que contradicen. El libro de Hechos capítulo 6 versículo 9 y 10 dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos,
de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Esteban tenía una cosmovisión tan bíblica que el capítulo 7 del libro de Hechos presenta todo el conocimiento que tenía, sobre el cual los fariseos, viéndose amenazados, se enojaron y lo apedrearon, de tal manera que Esteban murió mártir por sus convicciones. Entonces, todas las cartas del Nuevo Testamento apostólicas tienen esa connotación, porque se escriben desde la apologética para justamente defender aquellas corrientes de pensamiento que en ese tiempo ya estaban ingresando en la iglesia, especialmente cuando Pablo escribe, Juan, Pedro, lo hacen para contradecir, como por ejemplo el judaísmo, el gnosticismo, que para entonces querían distorsionar el pensamiento cristiano. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos también defender la cosmovisión bíblica, porque a través de este video quisiera hacer un llamado a todos los que me escuchan en poder preservar esta cosmovisión desde nuestra realidad, dado que en este tiempo el abordaje del modernismo con todas sus corrientes de pensamiento humanistas, relativistas, racionalistas, materialistas, están distorsionando la cosmovisión bíblica. Entonces, quisiera que podamos pensar que la cosmovisión bíblica va a manar de la palabra de Dios. De hecho, necesitamos volver a los principios de la palabra de Dios para poder defender aquello que por derecho nos pertenece, y es la verdad. Gracias.